que en esta divisa yo operé al alza. Yo había leído en los movimientos, en la lectura del precio, había visto que la probabilidad era al alza, pero me equivoqué. Se terminaron por activar los vendedores y en ese swing alcista que había mostrado fuerza, ya en la parte superior se había debilitado y habían tres velas bajistas que habían mostrado fuerza y que habían hecho su pullback en la parte superior de cada vela en la mecha. Entonces ahí yo espero a ver qué hacía el precio, aunque esas dos velas, la vela anterior y la otra, no tenían mecha en la parte inferior, como que indicaban que no había presencia, no había mucho empuje alcista. Entonces ahí yo estaba esperando qué otro movimiento podía hacer el precio que indicara que podía bajar el precio, ¿no? Y que confirmara que los vendedores se activaban, como vemos en el escenario, ¿no? Al lado izquierdo una entrada de vendedores, estábamos en una zona donde se habían activado los compradores y los vendedores, estaban interactuando los dos. Por eso es que había que tener mucho ojo para ver los rechazos y colocar la operativa ya sea al alza o a la baja. Bueno, aquí teóricamente se dice que el precio rellena la zona, ¿sí? Entonces yo estaba esperando ahí, no había retroceso del precio al alza, o sea, no había empuje. Por eso es que en ese momento me apoyo yo en la fuerza bajista que había. Tres velas rojas, una vela pin bar verde que había mostrado que tenía intenciones de llegar a ese número redondo. Entonces la probabilidad en ese momento era de que el precio, teóricamente se dice que el precio puede rellenar la zona. Pero yo me apoyo no en la teoría, sino me apoyo en el movimiento del precio, en la lectura del precio. El precio no era empujado al alza cuando yo coloco la operativa. Recién ahí comenzó a mostrar empuje alcista. Pero vemos ese empuje bajista, ese es dado a la fuerza que muestra el precio, ¿no? Y que te apoyas en la fuerza de las velas anteriores, que eran tres velas que en la parte superior habían mostrado su pullback ya del precio en la mecha superior que tenían esas tres velas bajistas. Por eso yo opero a la baja. Cuando al final vemos que la vela que opero no llega todo el cuerpo a la zona, ¿no? No llega todo el cuerpo a la zona. Después de unos minutos vemos que se logran activar, ¿cómo se llama? Se logran activar los vendedores, pero había una zona en la parte inferior que estoy marcando, que es lo que yo pensaba, ¿no? Que podía llegar el precio hasta esa zona. Esa era mi probabilidad, después de haber visto el contexto. Y mi probabilidad de que el precio empujara a la parte inferior. Dado que ya en ese swing bajista vemos dos velas verdes únicamente y vemos rechazo en la parte superior. De esa vela que opero a la baja, vemos una estrella de la tarde, ¿no? Una estrella de la tarde que si bien es cierto tiene una mecha, pero de todas maneras esa vela rompe esa vela verde, ¿no? Esos microniveles, tanto de la vela verde como de la vela roja anterior. Por eso es que yo ahí opero a la baja. No esperé ningún retroceso, simplemente vi la lectura del precio que era empujado despacio, despacio, más el swing bajista. Me apoyo en la fuerza, en este caso los vendedores que mostraron en ese momento, y por eso coloqué la operativa a la baja. Bueno, ya después vemos que el precio al final comenzaron a activarse los compradores, mostrando empuje al alza. Ya estaban mostrando empuje al alza los compradores. Ya los vendedores no lograron llegar más a la parte inferior. Entonces en el retroceso que me da el precio, dado que ya los compradores se habían activado, viendo el contexto del swing alcista que vemos anteriormente, entonces yo intuyo que el precio se activaban los compradores y por eso en el retroceso coloco la operativa al alza.
con la probabilidad de que el precio llegara a ese número redondo. Pero en el retroceso vemos pues claramente que el precio retrocede un poco más y eso favoreció el punto de entrada. No sabemos qué va a suceder en realidad. A veces es así, a veces se pierde la operativa. Simplemente me apoyo en la fuerza y en el contexto. Como vemos aquí, ¿no? Una fuerte entrada de compradores y por eso yo opero apoyado al alza, ¿sí? Viendo el contexto también y viendo la fuerza del movimiento del precio en las velas. Bueno, ahí vemos ya en ese escenario que se estaba formando un triple techo, ¿no? Vemos mechas en la parte superior, los compradores habían llegado hasta esa zona y luego habían sido empujados a la baja. Y en esta tercer swing alcista, vemos que el precio se empujó a la baja. Yo estaba esperando un retroceso, pero no daba el retroceso. No dio el retroceso que a veces suelo esperar. Había mostrado un empuje un poco a la baja, pero se necesitaba un retroceso para colocar el punto más arriba. Yo ahí me desesperé y coloco, ahí da el retroceso el precio, ¿no? No era para colocar la operativa en ese momento, pero yo ya la había hecho y no hubo ningún retroceso del precio. Entonces lo que generalmente hago no siempre es esperar el retroceso, viendo el movimiento del precio si es que hay empuje a la baja. Sí hubo empuje a la baja, pero no fue tan evidente. Y la operativa de todas maneras se pierde, no vemos como el precio es empujado con fuerza, pero no cambia de color la vela, no rompe, mejor dicho. Por eso es que yo ahí opero a la baja. ¿Por qué opero a la baja? Porque ya el precio había indicado que iba a bajar, ¿no? Y la vela termina haciendo pin bar, un tipo de vela pin bar, pero no rompe los microniveles o el micronivel del lado izquierdo de esa vela verde. Entonces en el retroceso del precio yo coloco la operativa a la baja. Porque yo tenía la intuición de que podría esa vela que opero rellenar la zona de esa mecha que deja esa pin bar en la operativa que pierdo. Si vemos bien, mira, se repite el patrón, ¿no? Una vela Marubosu roja anterior y ahora también una vela Marubosu roja también, indicando fuerza bajista. Y bueno, al final el punto de entrada y el movimiento del precio ayudó en esta operativa. Bueno, al final vemos que después de esa Marubosu todo parecía agotamiento y vemos ahí la anterior vela que no pasa esa zona, deja una mecha y en la vela que vemos ahorita el precio está empujando a la baja, empuja, pero no deja mecha en la parte superior, como diciendo, indicando que el precio va a llegar hasta esa zona. Y vemos cómo es empujado a la baja, ¿no? Hay un rechazo a la baja y fuerza. Vemos esa fuerza y ahí yo espero un retroceso, que me dé un punto de entrada para poder colocar un poco más arriba. Y me da el precio el punto de entrada. Aunque al final empuja un poco, pero bueno, ya la operación estaba hecha. Muy diferente a la operativa que pierdo en una vela anterior. Es así, es lo que yo veo en el precio. Siempre un empuje bajista. Si hay un rechazo de por medio, mucho mejor. Pero aparte hay que esperar que empuje más como para que podamos tener un poco más de, se puede decir, de probabilidades, ¿no? Sumando más probabilidades donde el precio nos pueda demostrar que puede seguir empujando tanto a la alza como a la baja. Y en el retroceso colocar la operativa. Eso es lo que yo normalmente hago.